Dios le bendiga, Dios le guarde, le saluda el evangelista Eurinova, siervo de Cristo. En este video vamos a estar hablando de 3 razones por la cual Dios te despierta a orar de madrugadas. Pero antes, si usted es nuevo por aquí, suscríbase, toque la campanita para que usted sea uno de los primeros en recibir las notificaciones. Hay veces que cuando Dios quiere hablarnos, cuando Dios quiere comunicarnos algo de madrugadas, algo urgente, porque cuando Dios llama de madrugadas es porque hay algo urgente que quiere comunicarnos. Y hay veces que cuando Dios quiere comunicarse contigo en las madrugadas, hay veces que Dios provoca ruido. Hay veces que Dios provoca un ruido que te despierte. Hay personas que se despiertan con una pesadilla. Hay personas que se despiertan que lo están persiguiendo. Hay personas que escuchan voces que lo están llamando. Hay personas que tienen insomnio. En mi caso, me ha pasado que cuando Dios quiere que yo me despierte de madrugada, yo siento una picazón en el cuerpo. Siento que el cuerpo me pica. No soporto la sábana. Y te voy a enseñar 3 razones por lo cual Dios te despierta a orar de madrugadas. Número 1, cuando Dios te despierta de madrugadas, es una voz de alerta. Y por eso hay que tener mucho cuidado de ignorar cuando Dios está hablando. Cuando Dios te llama de madrugadas, no se puede ignorar. Porque cuando Dios te llama de madrugadas, te está dando una voz de alerta. Por eso cuando Jesús va a los discípulos, un día antes de su apresamiento, le dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es decir, Jesús está percibiendo a los discípulos del ataque que viene al siguiente día. Y la idea de Jesús es que ellos se preparen, se aperciban. Por eso cada vez que Dios llama de madrugadas, esa voz no se puede ignorar. Cuando Dios llama de madrugadas es porque quiere informarte que al siguiente día puede venir una mala noticia. Al siguiente día te pueden botar del trabajo. Al siguiente día viene ataque del enemigo, viene tentación. Y lo que Dios quiere es que tú te apercibas, que tú te prepares. Por eso hay una diferencia entre Pedro y Jesús. Dice que Pedro amaneció durmiendo y Jesús amaneció orando al Padre. Es decir, que Jesús preparó su espíritu para el día de su apresamiento, porque Jesús sabía el día y la hora en que el enemigo vendría a buscarlo para apresarlo. Entonces Jesús lo que hace es que se apercibe y va al monte a orar a Dios. Y le dice, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Es decir, que Jesús se está preparando en el monte para el día de su apresamiento. Pero cuando Jesús va, dice que encuentra a los discípulos durmiendo y le dice, no pueden velar ni tan siquiera una hora. Es decir, que Pedro amaneció durmiendo. Y cuando llega el día del apresamiento, dice que Pedro no soportó el ataque del enemigo y dice que Pedro sacó la espada y le mochó la oreja al soldado. Es decir, que hay una diferencia del que está percibido a la voz de Dios y alguien de que el ataque le toma por sorpresa. Como Pedro no entendió el mensaje de Jesús, Pedro no se preparó. Por eso accionó al ataque del enemigo. Y Jesús, como estaba preparado, Jesús se apercibió un día antes del ataque que venía. Jesús sabía que el siguiente día lo iban a apresar. Entonces Jesús se preparó. Y cada vez que Dios te llama de madrugadas, te está dando una voz de alerta porque quiere que tú te apercibas. Porque puede venir una mala noticia, puede venir una tentación, puede venir un ataque. Por eso cuando Dios llama de madrugadas es un peligro ignorar la voz de Dios. Cuando Dios llama de madrugadas, Dios te quiere alertar. Dios quiere que tú estés consciente de que puede venir un ataque, puede venir una mala noticia, te van a botar del trabajo. Algo sucede y la idea de Dios es que tú estés preparado, tanto espiritual y mentalmente. Por eso Jesús se fue al monte a orar y se preparó espiritualmente, mentalmente, y Jesús estaba preparado para la tentación, para el ataque del enemigo. Pero hay veces que cuando ignoramos la voz de Dios, después decimos, pero por eso era que Dios me estaba despertando, porque quiere apercibirte del ataque que puede venir. Hay una contrariedad del espíritu y la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne representa a Pedro y Jesús representa al espíritu. Jesús se preparó orando y Pedro amaneció durmiendo. Es decir, que la actuación de Jesús
la actuación de Jesús es en el espíritu y la actuación de Pedro es en la carne. Como Pedro amaneció durmiendo, Pedro no preparó el espíritu para el siguiente día, para el ataque que venía. Y Jesús, como amaneció orando, Jesús preparó el espíritu. Es decir, que aquí hay dos tipos de personas. Hay una persona que se preparó espiritualmente y hay otra persona que no se preparó espiritualmente y está actuando según la carne, y Jesús está actuando según al espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús se prepara. Cuando llega el siguiente día, que llega el día del ataque, que vienen a apresar a Jesús, Jesús, como amaneció orando, Jesús preparó el espíritu. Pedro, como amaneció durmiendo, Pedro no preparó el espíritu y está actuando según la carne. Por eso la actuación de Pedro, cuando ve el ataque que vienen a apresar a Jesús, Pedro toma la espada y le mocha la oreja al soldado romano. Es decir, que es muy diferente cuando tú te preparas espiritualmente, cuando tú preparas tu espíritu para lo que viene, a una persona que amanece durmiendo y no prepara su espíritu. Como Pedro no preparó su espíritu, Pedro reaccionó según la carne. Como Jesús se preparó espiritualmente y amaneció orando, preparando su espíritu, Jesús le decía al Padre: si es tu voluntad, parte de mí esta copa. Es decir, que Jesús se preparó tanto mental como espiritualmente. Es decir, que ya Jesús estaba preparado para el ataque que venía. Como Jesús preparó su espíritu orando de madrugadas, cuando llegan los soldados romanos, Jesús no rehúsa ser apresado. Pero Pedro, como amanece durmiendo, Pedro le mocha las orejas al soldado. Es decir, que aquí está la diferencia, que cuando Dios te llama a orar de madrugadas, es que Dios te está diciendo: quiero prepararte para el ataque que viene. Quiero preparar tu espíritu para el ataque que viene. Viene mala noticia, viene un ataque, viene una tentación, y yo quiero prepararte. Por eso, cuando Dios llama de madrugadas, nosotros no podemos ignorar el llamado de Dios. Es decir, que Jesús lo que quiere es preparar a los discípulos espiritualmente, es decir, que preparen su espíritu para el ataque que viene al siguiente día. Y esa era la voluntad de Dios en los discípulos, a mandarlo orar, que se preparaban. Es decir, prepara tu espíritu para la tentación que viene. Y la oración de madrugada te apercibe, la oración de madrugada te prepara espiritualmente. Por eso la persona que ora de madrugadas, ninguna tentación lo puede turbar. Los ataques del enemigo no lo turba, las enviaciones del enemigo no lo turba, cualquier mala noticia no lo turba, porque se preparan de madrugadas. Y por eso cada vez que Dios te llama de madrugadas a orar, Dios quiere preparar tu espíritu. Por eso dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Jesús llega la segunda vez a los discípulos, dice la verdad que el espíritu está dispuesto. Es decir, que Jesús sabe que de la única forma que nosotros podemos preparar el espíritu es cuando nosotros oramos de madrugadas. Por eso una de las bendiciones de orar de madrugadas es que nosotros podemos preparar el espíritu. Nosotros nos preparamos espiritualmente, es decir, no dejamos que nos gobierne la carne. Por eso cuando oramos de madrugada, nosotros estamos preparados para cualquier tentación, cualquier problema, cualquier mala noticia. Y la idea de Jesús era prepararlo mental y espiritualmente, porque Jesús sabía el ataque que vendría al siguiente día. Y como vendría un ataque al siguiente día, Jesús quiere preparar a los discípulos para que ellos no accionen al ataque. Es decir, para que ellos no actúen según la carne en el ataque. Ellos puedan resistir el ataque del enemigo. Por eso cada vez que Dios te despierta de madrugadas, Él quiere despertar tu espíritu, quiere prepararte espiritualmente. Y cada vez que Dios te despierta de madrugadas, te está alertando porque puede venir un ataque al siguiente día. Cada vez que Dios te despierta de madrugadas es porque Él te está alertando de algo que va a suceder, algo que va a pasar, y quiere prepararte espiritual y mentalmente para que los problemas, los ataques, las tentaciones no te tomen de sorpresa. Por eso la idea de Jesús era preparar a los discípulos. Por eso dice que lo llama por segunda vez. Dice que la primera vez le dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Cuando Jesús vuelve del monte, que viene de orar, le dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que la idea de Jesucristo era que los discípulos se prepararan, para que los discípulos prepararan el espíritu, porque al siguiente día iba a venir una tentación que si no se preparan un día antes de madrugadas, entonces pueden
pueden actuar según la carne. Y por eso es importante cuando Dios nos llama escuchar la voz de Dios. Y más cuando Dios nos llama de madrugadas. Cuando Dios llama de madrugadas tenemos que hacer un esfuerzo. Porque cada vez que Dios nos llama de madrugadas nos está alertando algo. Nos quiere preparar de algo. Nos quiere apercibir de algo. Nos quiere proteger de algo. Y es bueno las oraciones de madrugada porque la oración de madrugada te prepara tanto espiritual como mental. Por eso cuando Dios llama de madrugadas nosotros no podemos ignorar el llamado de Dios. Cuando Dios nos despierta de madrugada es una voz de alerta a escuchar la voz de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Si te ha gustado el video, suscríbete, comenta, comparte, así que sea de bendición para todos. Dios le bendiga. Shalom Adonai.